un andén vacío en una estación de pueblo, un último tren que parte rumbo a Madrid y una viajera que nunca llegó a subir. En este lugar tranquilo, donde todos se conocen, los secretos familiares y las mentiras pesan más que los trenes que pasan. Hoy, en Falso Sospechoso, tenemos el caso 003, Andén sin destino. Una desaparición rodeada de sospechas, pruebas contradictorias y una verdad oculta entre las sombras de un pueblo. Lucía Ramírez, 26 años. Estudiante de historia, discreta, observadora. Alguien que no pasaba desapercibida por su carácter tranquilo y su mirada curiosa. Se había criado en San Bartolomé, un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce y donde cada secreto termina saliendo a la luz tarde o temprano. Tras la muerte de su abuelo, Lucía se vio envuelta sin quererlo en una guerra familiar por la finca de las Encinas, un terreno muy codiciado. El testamento oficial dejaba la propiedad en manos de su tía Claudia Ramírez y de su marido, Miguel Salas. Pero Lucía había descubierto algo distinto, un codicilo oculto que lo cambiaba todo, un documento que señalaba que la finca debía dividirse entre su madre, Isabel, y una asociación cultural local. Ese hallazgo convertía a Lucía en un problema para su propia familia. La noche de su desaparición, Lucía llevaba consigo las pruebas que podían derrumbar la versión oficial de su familia. Iba a reunirse en Madrid con una periodista y un abogado para entregarlas, pero nunca subió al tren. Tras confirmarse la desaparición de Lucía, la investigación se centró en su círculo más cercano. La policía comenzó a interrogar a quienes tenían más que perder si el codicilo salía a la luz. Personas con coartadas dudosas, motivos ocultos y más secretos de los que estaban dispuestos a reconocer. Estos son los principales sospechosos. Claudia Ramírez, de 40 años, es la tía de Lucía. Tras la muerte de su padre, se convirtió en la administradora de facto de la finca Las Encinas. El testamento la beneficiaba directamente, dándole control absoluto junto a su marido. Pero con el codicilo descubierto por Lucía, todo podía desaparecer en un instante. Además del dinero, Claudia arrastraba algo más: el miedo a que se destapara su implicación en la manipulación del testamento. Aseguró que aquella noche cenaba en casa con su marido Miguel. Sin embargo, un ticket de gasolinera a 8 kilómetros de la estación y una cámara que la captó aparcando a las 9:30 dejaron en evidencia su coartada. Una mujer fría, calculadora, acostumbrada a moverse en la sombra, con mucho que perder. Miguel Salas, de 45 años, es el marido de Claudia y gestor de confianza de la familia. Durante años tuvo acceso directo a la notaría y a todos los documentos legales relacionados con la finca. Si el codicilo aparecía, sería el principal señalado por falsedad documental. Su reputación profesional quedaría destruida y enfrentaría graves consecuencias legales. Declaró que había pasado la noche entera en su despacho, revisando declaraciones de clientes. Pero los registros informáticos lo contradicen. Salió del despacho a las 8:15 de la tarde y no volvió a entrar. 2 horas antes de que Lucía desapareciera. Un hombre que vive de las apariencias y que tenía mucho que ocultar. Isabel Ramírez, de 47 años, es la madre de Lucía. Su relación con su hija se había tensado en los últimos meses debido a las deudas que acumulaba. Para mantenerse a flote, Isabel había aceptado adelantos de dinero de su hermana Claudia y temía que la verdad sobre la herencia la dejara en evidencia. Aseguró que aquella noche estaba en casa, hablando por teléfono con una amiga. Sin embargo, las antenas del móvil la sitúan cerca de la estación a las 9:40, minutos antes de llamar a su propia hija, en una conversación de 9 minutos que aún nadie comprende del todo. Intentaba convencerla de que desistiera, o simplemente asegurarse de que subiera al tren. Las dudas sobre su implicación permanecen abiertas. Dani Salas, 28 años, primo de Lucía e hijo de Claudia y Miguel. Trabaja en obras municipales y estaba vinculado a la promotora que esperaba hacerse con los terrenos de la finca. De hecho, ya había recibido anticipos por gestiones aún no cerradas. Cuando su prima descubrió el codicilo, su dinero, su prestigio y su futuro quedaron en peligro. Dijo que aquella noche estaba moviendo vallas para las fiestas del pueblo, pero una cámara de tráfico captó su furgoneta blanca pasando junto a la estación a las 9:55 y de nuevo a las 10:18, justo en la ventana de tiempo en la que Lucía desapareció. Como si no fuera suficiente, una huella de bota junto a la puerta de servicio del andén coincide con las que él mismo exhibía orgulloso en sus redes sociales. Un joven impulsivo,
nervioso y con tendencia a meterse en problemas. Fue él quien se cruzó con Lucía aquella noche. El padre Antonio Muñoz, 62 años, párroco de San Bartolomé desde hace más de 3 décadas. No es familia directa, pero ha acompañado a los Ramírez en bautizos, bodas y entierros. Un hombre cercano, amigo de la familia y guardián de muchos de sus secretos. Fue él quien custodiaba la Biblia familiar donde Lucía encontró el codicilo manuscrito, con el sello parroquial y la cera original. Según sus palabras, nunca informó a nadie de lo que la joven había hallado, y aquella noche asegura haber estado en la vigilia de la parroquia. Un directo en redes sociales confirma su presencia allí durante buena parte de la velada, pero su proximidad con la familia lo convierte en una figura incómoda. Sabía más de lo que contaba. Pudo haber compartido información con Claudia y Miguel. O tal vez simplemente era el testigo de una verdad demasiado grande para ocultarse. Tras los interrogatorios, las coartadas empezaron a desmoronarse. Cada sospechoso parecía tener algo que ocultar, y la policía recopiló todas las pruebas disponibles. Cámaras de seguridad, veída de tickets, llamadas, huellas y objetos personales. Un rompecabezas que pieza a pieza revelaba contradicciones inquietantes. Estas son las pruebas clave del caso. Una foto fija de las cámaras de seguridad muestra a Lucía entrando a la estación a las 21:25. Un ticket de la consigna número 14, marcado a las 21:52, donde se guardó un sobre con el codicilo. El listado de llamadas entre Lucía y su madre Isabel entre las 21:37 y las 21:46. El ticket de gasolinera de Claudia a las 21:12 y una foto parcial de su coche aparcando junto a la estación a las 21:30. El registro digital que prueba que Miguel abandonó su despacho a las 20:15, mucho antes de lo que declaró. Una cámara municipal captó la furgoneta de Dani junto a la estación a las 21:55 y de nuevo a las 22:18. Una huella de bota, compatible con las que Dani exhibía en sus redes sociales, apareció cerca de la puerta de servicio del andén. El cuaderno de Lucía, con un bolsillo donde solía guardar sus notas. Y en la consigna 14, un sobre con el codicilo manuscrito y sellado. Un conjunto de pruebas que parecía señalar en varias direcciones al mismo tiempo, pero aún quedaban demasiadas preguntas abiertas. Las piezas están sobre la mesa. Lucía entró en la estación, pero nunca subió al tren. Su maleta apareció en la sala de espera, su chaqueta cuidadosamente doblada en el andén. El sobre con el codicilo seguía intacto en la consigna número 14. Pero ¿qué pasó con Lucía Ramírez esa noche? ¿Fue víctima de alguien que quiso silenciarla? ¿Decidió desaparecer por voluntad propia? ¿O alguien la detuvo antes de que pudiera revelar el secreto familiar? Los horarios, las coartadas rotas y las huellas apuntan en varias direcciones. Pero la respuesta aún está oculta. El caso está en tus manos. Analiza las pruebas, consulta el dossier oficial y déjanos en comentarios tu teoría. ¿Quién mintió? ¿Quién movió la escena? Y sobre todo, ¿dónde está Lucía? Esto es Falso Sospechoso, el canal donde tú eres el detective. Suscríbete para no perderte cada semana un nuevo crimen que resolver y cada domingo la verdad siempre sale a la luz. Que empiece el juego.